Sagitario, bienvenidos a esta lectura para esta semana. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Si es la primera vez que me ves, pues muchas gracias por escoger este video. Te invito a suscribirte y activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y si ya estás suscrito aquí a mi canal, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente, bienvenida nuevamente. Esta semana, ¿quiénes son o quién es el arcángel que te va a estar defendiendo y que te va a estar protegiendo? Uy, mira, Sagitario, el arcángel Rafael, que representa a los enamorados, te da el número de suerte 6. Y el mensaje que tiene para ti es que tienes que tomar las decisiones en base a los deseos de tu corazón. Que vas a estar experimentando esta semana un gran compromiso emocional y que el poder del amor va a estar iluminando tu vida toda esta semana. Así es que un importante mensaje de parte de este arcángel Rafael para ti en el amor para esta semana. Vas a estar rodeada de mucho cariño, de mucho romance y te vas a sentir amado nuevamente. Vamos a verte a ti, cómo estás internamente con tus emociones. Primero voy a ver tu mente, corazón y tus bloqueos. Luego veremos la parte externa en tu vida, trabajo, dinero y amor, el mensaje de tus ángeles y las 3 tan esperadas bendiciones al final. Tu mente para esta semana, ¿cómo va a estar? Tienes la carta del silencio, ¿eh? Y veo que hay algunos de ustedes, Sagitario, que desde ya o durante esta semana vas a pasar por un gran periodo de silencio, de tranquilidad, de meditación. Vas a estar analizando mucho tu vida, los pasos que quieres dar, hacia dónde quieres llegar. Y veo que tu mente va a estar calmada, que es algo bastante importante porque vas a poder prestarle atención a muchas cosas que están sucediendo o a los pequeños detalles que tal vez anteriormente pasabas por alto. Tu pasado, ¿cómo te va a estar influenciando durante esta semana? Vamos a ver una experiencia importante de tu pasado que sea necesaria para esta semana. Te sale la carta del rebelde, Sagitario, ¿eh? Y esto te habla de una época anterior, hace unas semanas, hace unos meses, hace unos años, en otra vida en donde tú no podrías estar amarrada a una misma situación, encadenado, donde tú tenías esa energía tal vez en tu juventud, donde hacías lo que te daba la gana, donde nadie podía a ti limitarte. Y entonces esta semana vas a estar como analizando un poco las decisiones que tomaste en tu vida en el pasado, cómo te ayudaron, cómo te influenciaron y qué te han enseñado. Entonces es una semana para que esas energías del pasado, de tu rebeldía, donde no hacías caso a la gente, donde tú hacías lo que te querías hacer, lo que te daba la gana, para que lo intentes y lo pongas en práctica, pero esta vez de una manera inteligente. Tal vez algunos de ustedes actúan de una manera un poco impulsiva. Esta semana vas a continuar exigiendo pues estar libre, tu libertad, sentirte libre, pero lo vas a hacer de una forma mucho más inteligente. ¿Qué bloqueos tienes o tendrás durante esta semana? Te sale la carta de la inocencia. Parece que algunos de ustedes en su vida tuvieron que aprender algunas cosas a golpes y tuvieron que experimentar muchas cosas a golpes. Y hay otros que todavía no han aprendido la lección y que no han crecido lo suficiente y pueden estar retomando esta energía de rebeldía del pasado, de ir en contra de todo lo que se les dice, de ir en contra tal vez de las restricciones que existan en estos instantes por la cuarentena. Y algunos de ustedes podrán estar sintiéndose ya como que, ok, ya necesito que esto acabe, ya necesito quitarme estas ataduras, no puedo más, tengo que salir. Entonces hay algunos de ustedes, tienes que colocarte en cuál de esos dos aspectos estás tú. Pero aquí me habla de que hay algunos de ustedes con esa energía de la inocencia como bloqueo, de que todavía les falta también experimentar otras cosas, reconocer ciertos progresos y tal vez hasta un poquito más de madurez para algunos, ¿eh? Y eso es algo que está bloqueando tu energía. Tu corazón, ¿cómo va a estar esta semana? Tienes la carta de la pereza. Mira tú. Tu corazón parece que ya está agotado de la misma rutina y tu corazón es lo que te está como bombeando y te está tratando de hacer salir de esa rutina donde tal vez te puedas sentir
encerrado, atado por las restricciones del país, porque no puedes salir por X o Y razón. Y aquí definitivamente está tu corazón dado por vencido con respecto al amor o con respecto a tratar de romper esas barreras que pueden existir, ¿eh? Tu futuro emocional, ¿cómo va a ser esta semana? Sale la carta del estrés y parece que las cosas para ti durante la semana o en el futuro van a tomar como una velocidad o una rapidez que no estabas esperando. Y de repente de una energía en donde te sentías con pereza, donde estabas tomando las cosas con calma, de repente se activan las cosas en tu vida y tienes que ir a paso gigantesco y muy rápido. Porque te habla de que en el futuro tú te vas a estar viendo con las manos ocupadas, con la mente ocupada, con tu corazón enredado. Y creo que el mensaje para ti en estos instantes es: disfruta el momento por el cual estás pasando de tranquilidad, de silencio, de pereza, de tal vez no amar, de sentirte amarrado, amarrada en casa. Porque lo que viene para ti después es trabajo sin parar. Viene mucho estrés. Pues que es bueno porque viene con trabajo y probablemente también con dinero. Vamos a verlo ahora. Pero disfruta el momento que tienes de tranquilidad ahora, porque esto también podría indicarte de que tu corazón está tranquilo, pues porque no ama a nadie, nadie en tu vida te está haciendo sentir amor, pero tu arcángel Rafael dice que viene el amor y entonces ahí se te va a enredar todo. De una buena manera, ¿eh? Vamos a ver el trabajo para ti. No me voy a quedar con esas cartas, no las había anunciado. El trabajo para Sagitario esta semana. Sale la carta del 8 de copas. Y parece que hay algunos de ustedes que durante esta semana podrán estar teniendo que moverse, hacer un viaje. Y esto es algo que no has estado esperando con respecto al trabajo. Esto podría representar también esa energía de que tú has estado deseando y manifestando que se te dé la libertad. Y aquí la vas a obtener con esta energía. Yo veo aquí que tú vas a estar retomando trabajo, algunos, vas a estar teniendo que hacer un viaje, moviéndote tal vez de una ciudad a otro, de un lugar a otro, donde tú vives tal vez tengas que ir hacia otro lugar para poder trabajar. Pero veo esta energía donde vas a darle la espalda a una situación en estos instantes, puede ser esta situación de aburrimiento y se va a activar tu vida nuevamente, ¿eh? Viene trabajo fuerte para ti. Con respecto al dinero, te sale la rueda de la fortuna y me está indicando de que tu fortuna va a cambiar y tiene sentido de que retomes el trabajo. Y si estás buscando empleo, esto te indica también de que hay un puesto de trabajo esperándote en otro lugar, otra ciudad, otro país. Pues tal vez no puedas viajar o tal vez por la línea de trabajo que tú tengas que viajar. Tal vez te llaman repentinamente pues para que vayas a ayudar como voluntario o para que vayas a ayudar a un vuelo humanitario, un trabajo voluntario. Todo depende de quién seas, porque puede ser desde un piloto de avión hasta un doctor, entre otras cosas, ¿no? Otro simplemente puede ser si trabajas en una tienda vendiendo, igualmente te hacen un llamado para irte de un lugar a otro. Pero te habla de que a raíz de eso tus finanzas mejoran, la suerte con respecto al dinero gira a tu favor en estos instantes y que tu dinero y tus finanzas va a mejorar. Una buena semana para recibir dinero. Trabajado, ¿eh? No es gratis. Si estás en pareja, ¿cuál es el mensaje para ustedes, Sagitario? Tienes la carta del As de Bastos y me habla de que va a ser una semana en donde ustedes van a estar estableciendo ciertos lineamientos o ciertas reglas en la pareja. Parece que este encierro, esta sensación donde tú has guardado mucho silencio, donde has querido aprender del pasado y no has querido como alterarte, ha llegado a su punto final. Y durante esta semana vas a estar poniendo ciertas reglas, ciertos parámetros en la relación. Se hace así, se hace acá, para ponerte de acuerdo con tu pareja para que las cosas salgan mejor. Si no eres tú quien inicia esta conversación, podría ser entonces, Sagitario, tu pareja que toma la iniciativa de, ok, ¿sabes qué? Esto no está funcionando, o para que llevemos la fiesta en paz, vamos a hacer las cosas de esta manera. Yo cocino, tú friegas, yo cocino un día y friego el mismo día, o lavo los trastes, lavo los platos, no sé cómo lo conozcas tú, y tú lo haces al día siguiente. Pero tienen que ponerse de acuerdo en algo porque parece que si no lo hacen, entonces ya han tenido problemas en base a esto. Porque podría haber algunos de ustedes en el amor que en la casa simplemente se echa y dice: no hago nada, aquí me quedo viendo televisión todo el día.
Si estás soltero esta semana, ¿cuál es el mensaje para ustedes? Tienes la carta del ermitaño y esto me habla de que vas a estar encontrando el amor en el lugar menos esperado, que hay una luz al final del túnel para ti con respecto al amor, que mantengas una actitud positiva porque hay esperanzas, no las pierdas todavía, especialmente si tu corazón tiene esa energía de pereza donde ya no quiere amar. Sí hay energías positivas para ti en el amor. Vas a encontrar a alguien importante o especial. Oye, esto no quiere decir que esta semana te encuentras a tu alma gemela y te casas y que tienen hijos. No, calma. Conoces a alguien esta semana o las próximas semanas con quien podrás llegar a tener un gran futuro. Puede ser que lo conozcas o la conozcas en línea. A ver, Sagitario, esta semana para ti, ¿cuál es el mensaje de las cartas del propósito de vida? Te sale la carta que te indica que la escuela y que la respuesta a lo que tú estás buscando involucra volver a estudiar, volver a la escuela, volver a la universidad. Y esto podría también ser representativo, esta línea de trabajo, donde tú estás dejando tu hogar, tu casa, para irte entonces a estudiar. ¿De qué otra manera puedes canalizar tus energías de una forma positiva? Por medio de las flores, cuidando tu jardín, comprando flores, sembrando tu propio jardín. Dice que al trabajar con las flores te va a abrir tu corazón y va a abrir también el hecho de que lleguen a tu vida bendiciones y que eso podría ser también parte del propósito de tu vida, trabajar con las flores. O simplemente tenerlas alrededor, pues ellas te dan buena vibración. ¿Cuál es el consejo de tus ángeles para esta semana? Que mantengas siempre una actitud positiva. Mira esta carta, qué bella. Tienes que tener esta semana siempre una actitud y una mente positiva para que las cosas salgan siempre a tu favor. Vamos a ver cuáles son las 3 bendiciones que tienes para ti esta semana y recuerda escribir ahí en los comentarios: acepto mis 3 bendiciones. La primera bendición que tienes esta semana, Sagitario, te sale la carta de el Sota de Bastos. Definitivamente aquí hay alguien que se va a estar yendo del hogar, se va a estar yendo de la casa, puede ser por motivos de trabajo, no lo veo de una manera negativa. Esta es una bendición porque por la partida de este ser de la casa o tuya de la casa va a entrar más dinero al hogar. Ahora o en un futuro, porque también este podría ser esa persona que te dije que podría estarse retirando, tal vez ya su escuela, su universidad en otro país, en otra ciudad, se abre nuevamente y se dirige hacia allá. La segunda bendición que vas a estar recibiendo esta semana, esta carta ha salido varias veces, con otros signos, tienes el 10 de oros. La otra bendición que vas a estar teniendo es el gran tesoro y amor de tu familia y de tu vida. Puede ser para algunos eso que represente una entrada financiera, dinero que les llega por medio de su familia, o simplemente el valorar a tu familia y a tus seres queridos por lo que verdaderamente son. Pero esto me está hablando de el gran amor que se va a tener y que va a surgir en la familia. Va a ser una gran bendición para ustedes. Y que tal vez lo monetario, sí, claro, puede resolver ciertas necesidades externas, ciertas necesidades físicas, pero que la mayor bendición que tienen ustedes, y esta semana lo van a reconocer, es la bendición de su familia y de los seres queridos, amistades, que los aman incondicionalmente. ¡Wow! La tercera bendición para ti, Sagitario, esta semana. Te sale la carta de el 2 de espadas y esto tiene que ver con una decisión que tienes que tomar, un camino que estaba bloqueado durante esta semana. Ese camino se va a abrir para tu vida y vas a poder ver las cosas con claridad, identificar el camino que tienes que tomar. Vas a lograr identificar cuál es la mejor acción que puedes tomar para lograr un objetivo en tu vida. Y veo también que con esto se quita de tu vida cierta presión o cierto estrés que podrías estar sintiendo, tal vez con tu familia, tal vez con tus seres queridos, estrés en tu vida profesional. Pero veo que finalmente tomas la decisión correcta durante esta semana y esa va a ser la bendición que se te quita ese gran peso que algunos de ustedes pueden sentir en estas semanas.
Ha sido un honor para mí el haberte atendido. Aquí están los siguientes videos que te recomiendo. Espero que ya hayas visto el video que tiene las predicciones para los siguientes meses. Ahí está el mes de junio, julio y agosto. Pues mayo ya pasó. Te mando un fuerte abrazo y te decreto una semana llena de mucha luz y progreso.